Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda comisión del día martes del Encuentro Latinoamericano de Diseño en su edición número 15 en el marco de la Semana Internacional de Diseño. Bienvenidos a todos. Ahora estamos reunidos para tener la comisión Investigar sobre Diseño, temáticas, experiencias y métodos. Vamos a tener 5 expositores muy interesantes con sus respectivos proyectos. Se los voy a nombrar ahora para que sepan quiénes van a estar con nosotros, quiénes van a acompañar. Así que lo que les comento es que a la derecha de la pantalla tienen un chat y a través de ese chat le pueden ir haciendo preguntas a los expositores y al final de la exposición de cada uno de ellos vamos a hacer una selección de esas preguntas para hacérselas. Y muy bien, Jujuy presente, empiezan a decir de dónde vienen. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que tenemos gente de todos lados, estamos muy felices, toda Latinoamérica, un montón de países de Europa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Es súper importante que estén del otro lado. Les recuerdo que todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles en el sitio web del encuentro a partir del 17 de agosto. Así que los que no las llegan a ver ahora, las pueden ver ahí, tanto esta como las 160 comisiones que están sucediendo en simultáneo en toda la semana. Bueno, les voy a nombrar los expositores en el orden en que van a hablar. La primera exposición es de Rafael Ángel Bravo, de Colombia, con su trabajo Artefactos Utilitarios, más allá de la estética y la eficencia. Después vamos a tener a Javier Chacón, que es de Colombia, Diseño Universal, un enfoque necesario en el diseño de información. Después a Mariana Pitaluga, que es de Argentina, que va a hablar de qué es el diseño y si hay un diseño argentino. Y después tenemos a Daniela Tobón, de Colombia, Percepción y Sensación en el Espacio Físico. Y por último, a Oscar Acuña, de Chile, que va a hablar de diseño e innovación, quién incita a quién. Oscar todavía no se conectó, no está con nosotros, salvo Oscar que estés conectado y no te hayamos visto, así que cualquier cosa, si ya estás conectado, nos hablas por chat privado y te ponemos como presentador. Bueno, tenemos entonces a Rafael Bravo. Rafael Ángel, ¿estás por ahí? Tómate tu tiempo para conectar tu micrófono y tu cámara. Espero que te contactes, a ver si te escuchamos y te vemos. Buenas tardes. Hola, ahí te escucho, a ver si aparece tu imagen. Ya va a aparecer mi imagen. Ya Ya estoy ahí. tarda un poquito más que el sonido. Les recuerdo a todos los expositores que tienen 15 minutos para hablar, les pido que respeten ese tiempo y en todo caso al final si tenemos tiempo de sobra, no hay ningún problema que puedan continuar con alguna reflexión o respondiendo a las preguntas del público. Ahí te vi, te dejé de ver, ahora te vuelvo a ver. Perfecto. Bueno, Rafael, ¿vos me escuchás bien? Sí, la escucho. ¿Me escuchan Buenísimo. claro? Perfecto, te dejo con tus 15 minutos, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ángel, soy de Cali, Colombia. Represento a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y el grupo de investigación Visualizar. Este proyecto de investigación que estoy planteando, que estoy mostrando acá sobre lo que son los artefactos utilitarios, este estudio sobre artefactos utilitarios, pues viene de un proceso de investigación previo que surge a partir de las plazas de mercado en el continente americano, que en algunas de las otras convocatorias de esta semana está allí bien. Un proyecto que te investigas que se llama Hacia Bien Pueda, que es un estudio de las plazas de mercado en Norte, Centro y Suramérica. Entonces, por un lado, venía trabajando yo el proyecto sobre las plazas y también en el pasado había estado trabajando en un proyecto de investigación sobre la Bauhaus, sobre la vida de la Bauhaus, sobre todo en el contexto de la formación de diseñadores gráficos. Y por otro lado, también había estado trabajando un proyecto sobre lo que es la definición o la redefinición de los conceptos de diseño gráfico. Entonces, digamos, un elemento en común que aparece cuando
mira estos antecedentes en los diferentes proyectos, es esta inquietud sobre el concepto de este debate que ha existido entre la función y la forma frente a la función, sobre qué es más importante en el diseño o qué factores, digamos, influyen en la manera en que las personas se relacionan con los objetos. Pero por otro lado, también venía analizando a partir de un trabajo que había hecho hace un par de años, digamos que fue una invitación que se hizo a un evento en Ecuador, en la Universidad de Cotopaxi, eh, donde se había hecho una reflexión, una conferencia sobre el tema de los objetos, el valor que tienen los objetos para las personas, pero entendiendo que estos objetos muchas veces tienen un valor o un significado que va más allá de estos dos factores, la forma y la función, es decir, la estética, de lo netamente estético y de la funcionalidad o eficiencia, cumplimiento que esos objetos tienen de esos, de su propósito o de su función. Entonces, es a partir de eso comprender que los otros incluso alcanzan a tener una dimensión distinta para los usuarios del objeto, tienen unas nuevas dimensiones que tienen que ver con un apego emocional, con un valor simbólico, con un valor cultural. Entonces, que el objeto ya independiente no solo de su cumplir una función en la cotidianidad, para esos objetos alcanzan nuevas dimensiones o nuevos sentidos en la vida de las personas. Entonces, con este trabajo que se venía haciendo de las capas del uso de la fotografía, a partir del uso de la fotografía, ahorita les copio el nombre del proyecto para los que lo puedan consultar. La fotografía ha sido dentro de este proyecto de investigación un elemento fundamental que ha permitido hacer el registro de esos elementos en entornos que a veces son, digamos, un poco caóticos. Me dicen que no se está escuchando, que no se está escuchando muy claramente. Se escucha como con un aire y no se te termina de entender bien todas las palabras. No sé si podés hablar con algún otro micrófono, si tenés algún auricular con micrófono. Un momento. ¿Se escucha ahí más claro? A ver, habla, así nos damos cuenta si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha un poco mejor. El aire sigue estando, me parece. A ver, decía alguna frase seguida. Bueno, ¿me escuchan todos? Probando. Se escucha un poquito mejor. La verdad es que hay un ruido medio raro, pero bueno, intentemos. Bueno, entonces decía que la idea ha sido utilizar la fotografía como instrumento de registro fotográfico. Entonces, estos entornos donde a veces son un poco caóticos, como son las tasas de mercado, digamos que es como difícil de tener, es hacer un análisis calmado y de toda esta cantidad de información que hay allí, porque es mucha información visual que hay en estos espacios. Entonces la recolección fotográfica permite que ya después, ya de una manera calmada, se pueda organizar el material y sea posible entonces empezar a conocer esas características o el significado de esos elementos y poder hacer una interpretación de toda la información. Entonces ya a partir de los objetos que se observan en esos lugares, es posible entonces poder hacer una clasificación de esos objetos. Todos los productos se venden en estos lugares. Entonces es posible hacer una clasificación
entendiendo las características que tienen los productos que se venden. Entonces, a partir de eso, es la idea de derivar, de sacar una derivación de este proyecto, que venía de lo de las tasas de mercado, para ya empezar a trabajar con el tema de los artefactos utilitarios. Ahí es muy importante, digamos, el trabajo de los arquitectos Charles y Ray Inns, porque ellos venían trabajando desde su obra audiovisual una serie de cortometrajes que justamente lo que hacían era, a partir de los objetos, por ejemplo, como en festividades, como en el Día de los Muertos en México, poder hacer Rafael, una... que te ¿Sí? interrumpa, ¿tendrás posibilidad de conectar algún otro micrófono o acercarte? No, no sé de qué debe depender lo que está pasando, pero por momentos se te escucha bien y por momentos no. Es una lástima porque la idea es que se entienda bien tu proyecto. Cualquier cosa, igual, No sé si... si tenés posibilidad de ir a buscar algo, de última te puedo pasar para el final y que pruebes mientras tanto, como quieras, porque es una lástima que no se escuche bien, se escucha como entrecortado, como con un soplido. Podría ser entonces dejarlo para el final mientras yo entonces cambio intento conectarme con otro medio y al Sí, ¿te final parece hacer que te deje para el final o lo haces ahora mismo? Para no perder tiempo, digo. No, mejor dejémoslo para el final. Pasemos al segundo Dale, mientras dale. yo trato de cambiar de micrófono. Dale, perfecto. Entonces que quedás para el final, no te preocupes. Y está Javier Chacón conectado como para seguir. Sí. Bien, Javier, estabas muy listo, muy bien. ¿Estás conectado con tu cámara? Sí. Dame un segundo. Tarda un poquito. Ok, ya me pueden ver. ¿Listo? No. A ver, ahí está. Vamos a ver cómo se escucha porque hay un sonido también. A ver. Hay un soplido más que antes. Creo que es el ventilador. Sí, tenés un ruido permanente. A ver ahí. A ver si hablas, por favor, así te escucho. ¿Sí? ¿Se escucha el ruido otra vez? ¿Todavía? Se escucha un poquito más bajo, pero se sigue escuchando. Así, igual si hablas fuerte y claro, creo que a vos te escuchamos bien. A ver. Bueno. ¿Y empiezo? Sí, lo que te pido es que hables fuerte y claro, ¿sí? ¿Puede ser? Listo, vale. Entonces, Dale, te hola, recuerdo que buenas tenés tardes a todos. Listo, vale. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio para mí ser parte por primera vez de este evento que convoca al diseño latinoamericano. Yo soy Javier Chacón, trabajo como ilustrador y creativo independiente en Bogotá. Soy técnico en diseño industrial y estoy optando ahorita al título de diseñador gráfico. También hago parte del semillero de investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. En el proyecto de investigación del cual surge esta ponencia, estoy analizando el sistema de orientación de la sede principal de mi alma mater, de la sede Bolívar de la universidad en Bogotá, porque inicialmente la señalización que existía, que era muy poca, era muy deficiente y cualquier usuario que no conocía la universidad se perdía. Entonces siempre tocaba preguntar para llegar a algún lugar. Cuando yo inicié el proyecto, durante las primeras etapas, la universidad instaló unas señales que incluían el sistema Braille para identificar los espacios. Entonces eran las placas que estaban al lado de los salones. Pero no había ningún otro recurso de orientación que los llevara allá. Entonces yo me preguntaba,
¿cómo puede lograr una persona invidente o con visión reducida, cómo puede llegar desde fuera del edificio hasta la placa para poder leerla? Entonces, voy a comentarles cómo ir con el diseño, con el enfoque de diseño universal y por qué aplicarlo en los proyectos de diseño de información y de diseño en general, pues debe ser una prioridad. Todos somos susceptibles de presentar en algún grado de discapacidad durante la vida, pero hay aquellas personas que su condición es evidente y con frecuencia encuentran que pues se les vulnera su dignidad o no pueden acceder a educación, a salud o a empleo, o se les niega su autonomía. Entonces, o no se les da la opción de que puedan tomar decisiones o se toman las decisiones por ellos. Pero también somos como testigos de la capacidad que ellos consiguen para hacer tareas elementales y trabajos pues más complejos, en los que la dificultad pues se incrementa pues porque el mundo está diseñado para el estándar de las personas. Entonces, lo primero que yo quise fue empezar por definir qué es la discapacidad. Y la discapacidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como condición de discapacitado. Pues eso realmente no decía nada. Entonces, yo seguí consultando y encontré que la discapacidad tenía una relación directa con el diseño, era una causa del diseño. Entonces, esto empezó con la Declaración de Diseño para Todos del Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad. Ellos dicen que el buen diseño permite y el mal diseño discapacita. Esto quiere decir que la discapacidad no es una condición propia de las personas, sino es una consecuencia, como lo decía, del diseño del mundo en que habitan. Una explicación de eso más detallada la hace la OMS, que afirma que la discapacidad pues, es un fenómeno multidimensional que abarca deficiencias, limitaciones y restricciones. De una forma más clara, las deficiencias, por ejemplo, una persona con deficiencias auditivas, ¿sí?, encuentra limitaciones en la actividad para acceder a noticias o a contenidos educativos porque estos contenidos no están adaptados a su necesidad. Restringe entonces su posibilidad de conocer y de participar, dejándolo pues excluido, por decirlo así, de la sociedad. Estas acciones llevaron a que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que prácticamente se podría decir que es la Carta de Derechos Humanos para las personas con discapacidad. Esta convención fue aprobada por los países, por muchos estados, y con eso, pues digamos que con la aprobación, los estados se comprometen, entre muchas cosas, a emprender y promover el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal y fomentar este enfoque de diseño en la elaboración de normas y directrices. Entonces, es ahí donde surge el primer contacto con el diseño universal, pues es un término que se le atribuyó a Ronald Mays, quien dijo que el diseño universal es el diseño de productos y entornos que pueden ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida de lo posible y sin necesidad de una adaptación o un diseño especializado. Esto diferencia el diseño universal del diseño accesible, el cual está orientado a soluciones específicas como los lectores de texto en pantalla o soluciones para la movilidad. En cambio, el diseño universal tiene en cuenta la diversidad humana y pues eso le permite beneficiar a personas de diferentes edades y capacidades. Por ejemplo, en una señal se recomienda utilizar símbolos y tipografías con un tamaño y un contraste cromático suficiente para hacerlas reconocibles a la distancia, y que las personas con dificultades visuales, pues que no son invidentes, la puedan identificar y puedan acercarse a la señal, por lo menos para leer su contenido. Y pues a las personas que pueden ver la señal a la distancia, pues la van a poder leer sin esforzarse, digamos, más. Entonces, Ronald Mays
y otros diseñadores, arquitectos, investigadores, pues establecieron unos principios de diseño universal, y pues en base a ello se pueden evaluar diseños existentes y pues también nos sirve para guiar pues guiarnos en el desarrollo de otros trabajos. Entonces, a pesar de que pues de que todos los principios no son aplicables a todos los diseños, sí, pues igual es recomendable utilizarlos porque nos ayuda a reducir las barreras que originan la discapacidad o a desarrollar soluciones o artefactos pues mejor adaptados a las personas. Entonces, por ejemplo, yo diría, cada uno piensa en un proyecto de diseño que conozcan o en el que estén inmersos. Y ahora, pues mentalmente nos vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Este diseño es útil y comercializable a las personas con diversas habilidades? ¿Es fácil de entender sin importar la experiencia o la habilidad lingüística del usuario? ¿Y cómo comunica la información necesaria independientemente de las capacidades sensoriales del usuario? Entonces, estas preguntas, y pues consultando ya más los principios de diseño que están en el ensayo, entonces nos van a ayudar a por lo menos considerar mejorar algún aspecto de nuestro diseño. Entonces, y bueno, ¿y cómo se aplica el diseño universal al diseño de información? Entonces, cuando yo vi el modelo de comunicación que a mí me enseñaron fue el de emisor y receptor. Entonces, en la investigación encontré que Jorge Frascara identifica mejor estos protagonistas como productor e intérprete, ¿sí? Ya que las personas pues no son máquinas que solamente reciben mensajes, sino que también los interpretan y pues en base a la información toman decisiones, como cuando uno instala un software o sigue la señalización para llegar de una ciudad a otra. Entonces, el propósito de la información debe ser la claridad de la información, y pues esto sumado al diseño universal, yo diría que pues la claridad de la información, pero considerando la diversidad humana para permitir pues llegar a un mayor rango de personas y que pues ellas puedan tomar decisiones autónomas. Entonces, para conseguir ese objetivo de desarrollo de proyectos de diseño, o sea, donde la claridad de la información, pues se deben utilizar elementos de comunicación accesibles, como el sistema braille, las letras en alto relieve y la lengua de señas. Entonces, la lengua de señas, por ejemplo, tiene una gramática de combinación y una semántica propia. Por ejemplo, en la oración en español que se construye, la mujer viene también en bicicleta. En lengua de señas colombiana, porque pues cada lengua de señas tiene, digamos, está por regiones, se convierte pues en movimiento de manos, brazos y pues, en expresiones faciales y corporales que cambian el orden y pues traducirían mujer venir, también mujer bicicleta. Entonces, la diferencia va mucho más allá del orden de la oración, porque pues no hay artículos, digamos, por lo menos en esta oración, y por esto los subtítulos que se ponen, digamos, a veces el closed caption, no es suficiente para esta población. Entonces, pero como también utilizan el canal visual para su expresión, pues se recomienda utilizar fotogramas en lengua de señas cuando son diseños impresos y cortos videos de traducción en los medios digitales. O sea, son como GIFs de video donde explica, digamos, la parte principal de la página. Digamos, no tiene que ser toda la información. No todas las personas invidentes conocen el sistema Braille, ni todas las personas sin audición acceden de forma natural al español hablado. Entonces, pues es conveniente combinar por eso diferentes sistemas de comunicación, porque al igual que cuando aprendemos a leer, cualquier texto se vuelve como una excusa para practicar. Entonces, un entorno que comunique en lengua de señas, en braille, y pues otras lenguas cercanas al contexto como las indígenas o digamos el inglés en zonas turísticas,
puede servir para, pues, para reforzar y pues para aprender también otros lenguajes. Dentro de la investigación, yo encontré que para asegurarnos que estos mensajes queden correctamente escritos, pues debemos contar con la asesoría de las instituciones que representan, digamos, esas discapacidades visuales y auditivas, pues porque por ahora solo estamos hablando de señalización, no tanto de la parte de movilidad, para que ellos nos indiquen exactamente cómo las disposiciones y la ubicación de esos mensajes y cómo se puede leer de una mejor forma. Entonces, ya para finalizar, ya creo que se me está acabando el tiempo, entonces, he pensado, pues, digamos, que cómo se puede aplicar este enfoque, y pues voy a nombrarles como algunos ejemplos de lo que hace falta por cubrir, de lo que creo que hace falta por cubrir, independientemente de lo que pueda yo alcanzar a hacer con este proyecto. Entonces, uno de ellos es información accesible. Uno es información accesible en los productos y servicios desde su promoción hasta su empaque. Por ejemplo, en la comida o en los medicamentos, para saber pues que no ha caducado, qué contiene, a qué sabe, y pues en el caso de los servicios, cómo funciona. Información en los sistemas de orientación en el ambiente urbano y en sitios de interés cultural, ambiental e histórico, así como en edificios de acceso al público. También información y acceso a las noticias, información económica, social y política, para que puedan tomar pues posturas y pues sepan qué es lo que está pasando. En libros para niños, jóvenes y adultos, así como juegos y material didáctico. En educación desde la primera infancia hasta el nivel profesional. Información cultural en eventos masivos, en muestras de arte y contenidos de entretenimiento, y creo que ahí hay bastante. Y bueno, quiero finalizar con dos reflexiones. Uno, que sería conveniente que existan espacios académicos, pues donde en los primeros semestres veamos diseño universal y la importancia. Y lo otro, que diseñar para todos, más que nada, es el resultado de la empatía que genera ser conscientes de la diversidad de las personas, y pues que nosotros podemos también llegar a tener algún grado de discapacidad. Y ya, muchas gracias. Javier, muchas gracias a vos. Te pedimos ahora, bueno, que silencies la cámara y después, y el micrófono, y después, si podés en el chat, dejes tus datos de contacto y los datos de tu proyecto porque estaban preguntando. Así que déjalos en el chat y te invito a que nos acompañes hasta el final, así te quedás para las preguntas del público si tenemos tiempo, ¿sí? Listo, vale, gracias. Gracias. Le pido a Mariana Pitalúa que se prepare. Mariana, a ver si estás ahí. Les recuerdo que las comisiones están siendo grabadas y después del 17 de agosto van a poder acceder a las 160 comisiones de la Semana Internacional de Diseño a través de nuestra plataforma online. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. A ver, sí, creo que sí. ¿Me ven bien? ¿Te vemos bien? Sí, creo que se escucha bien. Bueno. Vamos a probar. Bueno, bienvenida, Bueno. Te recuerdo que tienes 15 minutos, todo tuyo. Dale, gracias. Bueno, hola, mi nombre es Mariana Pitaluga, soy diseñadora gráfica egresada de la UBA, también soy especialista en teoría del diseño de la UBA, hice una diplomatura en Cultura y Sociedad en la Universidad de San Martín y actualmente me estoy por doctorar en Arte Latinoamericana en la Universidad de La Plata. Soy profesora en la maestría de tipografía de la UBA y escribí varios artículos publicados en revistas académicas de diseño. Hoy les vengo a hablar sobre qué es el diseño. Algunos dicen que es arte y que las pinturas rupestres eran diseño. Otros dicen que si no hay cliente no hay diseño. Y también se ha dicho que el diseño es ciencia. Personalmente no creo que haya una sola respuesta. Lo que podemos encontrar son diferentes perspectivas y cada cual tiene su visión del diseño. No me interesan las respuestas absolutas. Y por eso me parecen interesantes las visiones de tres referentes de los debates teóricos del diseño actual, que son los de la catalana Isabel Campi, el italiano Ezio Mancini y el australiano Keith Dorst.
Si bien hoy en día no hay una definición canónica del diseño como tal, y eso es bueno porque quiere decir que hay diferentes perspectivas y puntos de vista, lo que dicen estos tres autores tienen algo en común y es que no dudan de que el valor de esta disciplina está en la capacidad de proyectar y no en lo que se proyecta. Ahora bien, me pregunto, ¿qué ideas tenemos sobre el diseño en Latinoamérica? Y para responder esto tenemos que ir un poco para atrás en la historia, no a la prehistoria, pero sí a comienzos del siglo XX. En este momento, en Europa, el paradigma vigente era el de la modernidad, y de este modo el diseño que surge en esta atmósfera está empapado de estos preceptos modernos y vinculado con la idea de la utopía tecnológica progresista. Esto fue posible por su compromiso con la producción industrial, gracias a su institucionalización por parte de las escuelas de Bauhaus y posteriormente de Ulm, y a la construcción de un discurso histórico hecho por autores como Pevsner, que impulsan la idea de la Bauhaus como resolución al conflicto arte-industria. Y acá es cuando el diseño declaró su independencia al arte. Por eso yo soy del bando de la gente que piensa que el diseño no es arte, es algo independientemente del arte, aunque está en su ADN las relaciones con el arte, ¿no? Esta idea del diseño moderno se impuso en Europa y, en palabras de Penny Spark, muchos países en desarrollo sintieron en algún momento la necesidad de adoptarlo como signo de que ya formaban parte del mundo moderno. De este lado del océano, artistas destacados de Latinoamérica en general y de Argentina en particular se habían formado en Europa, incluido Tomás Maldonado, que ya vamos a ver quién es. Sin ir más lejos, el surgimiento de la enseñanza del diseño en Argentina está muy relacionado con el modelo de las escuelas alemanas, de Bauhaus y sobre todo de Ulm. Sobre esto habla Verónica de Valle en su libro sobre la emergencia y consolidación del diseño en Argentina, donde se puede rápidamente concluir que los grandes vectores en la introducción de estas ideas europeas sobre el diseño fueron Tomás Maldonado y Guy von Sipe. Incluso dice que América Latina fue la otra sede de la Ulm a través de un recorrido por las vinculaciones entre latinoamericanos, los preceptos modernistas y esta escuela. En 1951, Tomás Maldonado, Alfredo Lito y Carlos Méndez Mosquera, con una fuerte colaboración de Max Bill, que fue el primer director de la Ulm, crearon la revista argentina Nueva Visión, que se establece como principal canal de difusión de las ideas modernistas europeas y como referente de las ideas Bauhaus y Ulm. También podemos ver en la arquitectura urbana argentina una fuerte influencia de las ideas de la Bauhaus. Hay un documental que se llama Construcción Argentina, dirigido por Fernando Molnar, donde se ven las relaciones entre arquitectos argentinos como Amancio Williams y el mismísimo Walter Gropius, quien inclusive abrió una sede de su estudio en Buenos Aires. El historiador y diseñador Carlos Méndez Mosquera se preguntó en su libro Diseño gráfico argentino del siglo XX si existe un diseño argentino. Y nos dice que sí, que existe un diseño argentino porque hay diseñadores argentinos. Sin embargo, en este libro queda a las claras la relación con el diseño moderno y lo que Bauhaus y Ulm tenían para decirnos sobre esto. Se admite explícitamente que las ideas europeas fueron convocadas y hay una cita que dice: introducir en la Argentina las nuevas ideas del diseño gráfico internacional no fue tarea fácil como no la fue introducir el diseño en general. Guillermo González Ruiz, que fue el impulsor de la apertura de la carrera de diseño gráfico en la UBA, dice en relación con la trayectoria gráfica argentina. Surge en tres vertientes. La primera, después del 55, tiene su campo operativo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde Oneto, Méndez Mosquera, Breyer, Lepera, Oliver, Moller, Llanelo, Rothschild y otros serán los encargados de demostrar, a través de la formación de nuevos arquitectos, que las semillas de la Bauhaus habían germinado en Buenos Aires y se iban a expandir posteriormente en Rosario, Mendoza y La Plata. El movimiento moderno del diseño era una ideología y se introdujo y replicó en las universidades latinoamericanas como la manera de ser del diseño. El filósofo argentino radicado en México, Enrique Dussel, dice que la conceptualización del diseño en América Latina fue importada y trasplantada. Entonces, ¿hay un diseño argentino?
Si definimos que la práctica del diseño se incorporó a los países latinoamericanos desde una concepción extranjera, ¿hay lugar para pensar que esta práctica es argentina solo por el hecho de que se desarrolla en el país? La construcción del corpus local entre el diseño, sus definiciones y posiciones tomadas, surgen a partir de referentes sobre todo europeos, esencialmente la rama alemana, principalmente a partir de los ya mencionados Maldonado y von Sipe, que ambos eran integrantes de la UN. Entonces, si para la práctica del diseño en Argentina se adoptan y reproducen teorías del diseño extranjeras, ¿hay algo así como el diseño argentino per se? Como vimos, Méndez Mosquera dijo que porque hay diseñadores argentinos desarrollando la práctica en Argentina, hay argentino. ¿Pero es suficiente esto para definir la existencia de un diseño argentino? Si leemos a Víctor Margolin, un historiador del diseño estadounidense, nos encontraremos con que durante la primera mitad del siglo XX, que es la que analiza, el diseño fue incorporado a los países latinoamericanos desde las perspectivas europeas y estadounidenses. En cada uno de los casos planteados de esta obra hay una clara relación entre la industria y el diseño y las influencias estilísticas europeas que observa en los diseños y en los diseñadores según cuáles fueron sus escuelas, referentes o dónde estudiaron, siendo en la mayoría de los casos en Europa o Estados Unidos. En el relato se puede comprender que el presupuesto del diseño solo cabría con un modelo industrial capitalista. Von Sipe y Silvia Fernández compilan en el libro Historia del diseño en América Latina y el Caribe, un recorrido por la conformación del diseño en distintos países de Latinoamérica. En cuanto al caso argentino, fue propiciado por una temprana industrialización con una fuerte influencia de las experiencias de Bauhaus y Ulm. Mientras la industria funcionaba, el diseño también. Pero llegó Menem, las importaciones y las privatizaciones, la década del 90, que fue un periodo de crisis industrial y por ende de diseño, específicamente de diseño industrial, porque con las importaciones cae la demanda de diseño nacional. Distinto fue el caso del diseño gráfico, que se vio beneficiado en la rama de imagen corporativa por el cambio de imagen de todas las empresas que eran del Estado y pasaban al ámbito privado. Con respecto a Brasil, la influencia es la misma, también se repite la figura de Tomás Maldonado, quien es convocado como asesor junto con Max Bill para la creación de la Escuela Superior de Diseño Industrial. Al igual que en Argentina, los periodos de crisis industrial significaron crisis en el diseño. Si comparamos con el caso uruguayo y el chileno, Uruguay, a nivel académico, tuvo un inicio del diseño relacionado con el arte, de la mano de Torres García, quien introdujo las ideas de la modernidad europea, pero aparece nuevamente el nombre de Maldonado y una metodología del diseño adscrita al movimiento moderno, a la Bauhaus y a Ulm. Chile ha tenido un proceso similar que el argentino, y también sus escuelas fueron dominadas por las experiencias de las escuelas alemanas, con una gran participación e influencia de Bonn, quien se instala en ese país. En particular, del caso mexicano, hay un libro excelente de Enrique Dussel y Jorge Sánchez de Antuñano sobre el cuestionamiento de la importación de los modelos de los países centrales, tanto a nivel pedagógico como a nivel práctico, lo cual, dicen, deviene en una postura dependiente del diseño. Para finalizar, en primer lugar, en cuanto a la definición del diseño, hoy las preocupaciones no giran en torno a la definición del diseño como disciplina o al producto de este como objeto de estudio, sino más bien se centran en la operatoria del diseño para resolver problemáticas dentro de un contexto complejo. Entonces no preguntaría qué es el diseño, sino cómo opera el diseño en y para una determinada situación. Si tengo que decir algo sobre su definición, me inclino por pensar al diseño en cuanto a su carácter proyectual. Esto es independientemente de lo que proyectemos. La relación no está limitada por su objeto de trabajo, sino por la capacidad de proyectar tangibles e intangibles. En segundo lugar, sobre si hay o no un diseño argentino, como vimos, las ideas introducidas en nuestro país sobre el diseño pertenecen a una visión europea y central. La relación con las tradiciones de las escuelas de Bauhaus y Ulm es ineludible, y en los espacios académicos aún hoy siguen vigentes. Según la visión de Dussel, se ha tratado de un proceso de colonización. Si bien no estoy de acuerdo con la afirmación de Méndez Mosquera, que argumenta que hay un diseño argentino solo porque hay diseñadores argentinos,
tampoco creo que el diseño local se tenga que caracterizar por un estilema en particular. Hay que tener sumo cuidado con estas cuestiones para no recaer en esencialismos. En otras palabras, por ejemplo, no es que el diseño mexicano es mexicano porque tiene motivos prehispánicos, o el argentino es argentino porque haya gauchos, mates o tango. Estamos hablando de una manera de abordar y de hacer diseño. La europea la crearon en Alemania, nosotros la replicamos, pero en la actualidad tenemos una experiencia o una manera nuestra de diseñar que tenga en cuenta nuestro contexto y particularidades periféricas. En un mundo globalizado como el de hoy, es difícil no encontrar la riqueza de la hibridez. Sin embargo, es fundamental que para que exista un diseño que tenga una voz propia y una síntesis particular, en principio, no debería estar tan empapado de tradiciones externas y centrales que no ayudan y en algunos casos entorpecen a la hora de resolver problemáticas de índole periférica. Y ahí estamos, lo tenía guionado para no pasarme del tiempo, así que no sé si nos sobran algunos segundos o minutos para alguna pregunta. Tienes un minuto, las preguntas las hacemos al final, pero lo que sí te quiero decir es que estaban todos interesados por todo lo que mencionaste, todas las referencias que mencionaste, así que tanto el documental como los profesionales que mencionaste, si querés, y tus datos de contacto, ponelos a través del chat y te invitamos a acompañarnos hasta el final, así ahí sí volcamos las preguntas del público, que ojalá tengamos tiempo, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por participar, Mariana. Nos vemos al final. Invito ahora que se vaya conectando Daniela Tobón, a ver si está con nosotros. Muchas gracias a los que nos están saludando de Perú, parece que está lleno de gente de Perú. Bienvenidos a todos, por supuesto de Argentina, del sur, han saludado desde Londres, de Brasil, así que muchas gracias a todos los que nos acompañan, Venezuela siempre presente, Colombia, Guatemala, muchas gracias a todos, un placer estar juntos a la distancia. Daniela, ¿estás por ahí? A ver si estás conectada. Vamos a ver. Daniela. Acordate de activar tu micrófono y tu cámara. Hola, ¿sí? Ahí te escucho. A ver si se te escucha bien. ¿Activaste la cámara? Sí. Bueno, seguramente ya va a aparecer, siempre tarda un poquito más, paciencia, ahí va apareciendo de a poquito. Vamos a ver si aparece. Hola, ya activé la cámara. Ahí de a poquito parecería, sí, no, es tema de la conexión que siempre tarda un poco más la imagen. Y si llega a haber problemas con la imagen, lo que hemos hecho también es que solo estemos con el sonido, que el sonido en general siempre llega bien. Pues yo por ahora no te veo, no sé si alguien la ve. Ahora sí, ahí te veo perfecto. A ver si se te escucha. Hola. Perfecto, Daniela, genial. Te dejo con tus 15 minutos, ¿sí? Listo, ¿me ves? Ahí no te veo. Recién te veía perfecto. No sé. A ver. ¿Se te veía recién? No. Saludos desde Paraguay. Saludos a todos. Ahí se va y venís. A ver ahora. Ahí, perfecto. ¿Listo? Quédate quieta. Buenísimo. Te dejo con tus 15 minutos, Daniela. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Tobón. Soy ingeniera en diseño industrial y diseñadora interior. Me desenvuelvo en el campo de la arquitectura, el diseño comercial, el interiorismo y recientemente en el campo de la iluminación. Hace un tiempo, mientras hacía mi posgrado en diseño interior, empezaron a surgir algunas preguntas, como ¿por qué me gusta más un lugar que otro? ¿Por qué algunas personas prefieren sentarse en la ventana? ¿Por qué me siento mejor en un aula que en otras si las dos son iguales arquitectónicamente? A partir de estas preguntas, empecé a encontrar varios campos que me hicieron ver que se conecta el espacio, las sensaciones y la arquitectura.
Para entender un poco, vamos a volcarnos a los inicios de dónde viene todo esto, y es de la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro y encontró hace 25 años la neuroplasticidad en el cerebro. Antes se pensaba que el humano no podía crear nuevas neuronas, y con la neuroplasticidad se encuentra que se puede hacer nuevas conexiones neuronales y modificar el sistema nervioso y el cerebro, y que todo esto pasa a partir de la interacción con el entorno. Entonces es un paso uno para ver cómo nos conectamos con el cerebro. Lo otro que nos muestra la neurociencia es el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que almacena la memoria y el manejo del espacio. En el hipocampo están las neuronas del lugar, las que se encargan de la ubicación y la orientación, que cuando estamos en un lugar nos dice ir a la derecha, ir a la izquierda, peligro si sales, afuera hay sol. Estos dos aspectos del cerebro son los que principalmente se conectan y nos conectan, ponen al ser humano dentro de la arquitectura y totalmente codependiente de ella. Pero bueno, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Cómo se empezó a investigar y a tener en cuenta estas disciplinas? Bueno, hay varias ciencias o disciplinas que empezaron a estudiar esto y lo tomaron como base. Una de ellas es la entoarquitectura. Esta arquitectura propone los espacios para inducir estados alterados de la conciencia. Un ejemplo, no sé, la gente de Perú que me está viendo, es en Chavín de Jantuar, en Perú. Este templo hacía que las personas que entraran sintieran que tenían estados alterados de conciencia y se sintieran psicodélicos, como si hubiesen ingerido algún tipo de droga. Otra de estas disciplinas es la arquitectura panóptica, que es propia de las prisiones, que hace que se sienta vigilado la persona que está. Esta arquitectura es como si hubiese un círculo y en la mitad hay una torre. El que está en la torre tiene totalmente visión 360 de la periferia, y las personas que serían los presos están en unas pequeñas celdas que no son más grandes que todo su cuerpo y los mantienen aprisionados, así que es más fácil vigilarlos, y por ende, como ellos no saben qué le está pasando a la persona del lado, son vulnerables y empiezan a ocurrir todos estos, la ansiedad, la depresión, son más maleables. El diseño biofílico, que se encarga de incluir la naturaleza, es el diseño que se basa como en los techos verdes, las paredes con jardines, las ventanas, y también está la psicología ambiental y la neuroarquitectura, que es de la que voy a hablar más en este momento. La psicología ambiental es la que estudia el análisis de los procesos perceptivos y cognitivos. Esta psicología tiene en cuenta los aspectos valorativos y afectivos. ¿Aló? Sí, te perdimos, pero volviste. Pensé que me había ido, no escuchaba. Te fuiste un instante, continúa. Esta ciencia nos dice que estudia la sensación y la percepción primordialmente, todo en el entorno y en el ambiente. Hay que aclarar que el ser humano es inseparable de su entorno, es totalmente codependiente, no existe ser humano sin que esté situado en un entorno y en un ambiente. Esta ciencia dice que la sensación es el resultado de la activación de receptores sensoriales que envían impulsos, y la percepción es el proceso psicológico que integra estos receptores sensoriales. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el espacio? Por ejemplo, si estoy en un lugar y recibo un conjunto de sensaciones como colores, verdes, ocres, texturas rugosas y discontinuas, un viento suave, sensación de humedad, el resultado no es la suma de todas estas sensaciones. Lo que realmente uno percibe es un bosque, o el otoño, o un bosque en otoño, es decir, una sola unidad de significado. Así que, como les decía antes, debemos comprender que el espacio es un ente holístico, por ende sus propiedades se analizan como un todo, en una manera global e integral, donde se comprende que el funcionamiento no es simplemente la suma de las partes de cada rincón del espacio, sino que es un cristal, es su máxima.
Podemos concluir de la psicología ambiental que el individuo es consciente de no es consciente de todos los efectos que causa el espacio, pero se evidencian en su conducta. La percepción del espacio erróneo a la ideal, si yo voy a un lugar y pienso que es un restaurante, pero cuando entro y empiezo a identificar el espacio y a sentirme inmersa en el espacio, no responde a la idea inicial que yo tenía de funcionamiento, esto me causa excitabilidad y una sobrecarga emocional. También una estrés y una reactancia a estar en el lugar, inmediatamente voy a querer salir y desalojarlo si su función no cumple a lo que yo esperaba. También el grado de control que ofrecen los espacios. Normalmente se diseña mucho en función se diseña pensando siempre en la funcionalidad y la estética, pero no en el grado de control o apropiación del espacio. El grado de control permite la apropiación del mismo. Y también los estímulos. Cuando estamos diseñando espacios hay que pensar yo qué quiero. O sea, quiero que sea un espacio de complejidad, un espacio que genere novedad, un espacio que tenga incongruencia y por ende excite a la exploración del mismo, un espacio que dé sorpresa y por ende cree ese querer no de reactancia, sino de querer estar más y ver qué hay más allá. También hay que tener en cuenta los 5 sentidos. Cuando estoy diseñando y cuando estoy creando este clima del espacio, pensar qué pasa con los 5 sentidos cuando alguien está en el espacio, qué pasa cuando entra a la puerta, qué pasa cuando pasa la puerta, qué pasa cuando está afuera y está viendo la arquitectura, qué pasa con los límites virtuales. En la arquitectura y el diseño interior normalmente ponemos en un espacio secundario, terciario o mobiliario y es totalmente correlativo con toda la ambientación y la atmósfera del lugar. Esto crea virtuales, crea barreras, crea estos pasos o estos pasillos que nos hacen ir a remates visuales, que nos hacen dar ese tipo de sensaciones. La asignación de espacios de privacidad y socialización. ¿Cómo quiero que se sienta allí? Este espacio es para que la gente se reúna, este espacio es para que la gente esté sola y piense y pueda estar más tranquila. Hay que entender que el observador forma parte de la atmósfera que observa y es inseparable de ella. Su papel de perspectiva y localización deben entenderse como un aspecto donde él mismo crea dicha atmósfera, no existe sin él. La otra ciencia de la que quería hablar es la neuroarquitectura. La neuroarquitectura es relativamente nueva, está hace 50 años más o menos. Podemos decir que esto está en su estado embrionario. Esta ciencia empezó hace un tiempo y fue con Jonas Salk cuando buscaba la cura de la poliomielitis. Salk investigaba pues, la cura de la poliomielitis e intentó romper con su rutina y dijo, me voy a Asís de Italia, que hay bosques y me voy a sentir más relajado y quiero dejar mi laboratorio. Cuando está en contacto con la naturaleza, él identifica que los espacios influyen sobre las neuronas y efectivamente encontró la cura de la poliomielitis y se devuelve y se va y contacta al arquitecto Louis Kahn para construir el Instituto Salk de San Diego, que se dice que es la primera arquitectura pensada desde la neurociencia, y bueno, ahí empezaron los inicios de esta ciencia embrionaria. Para que entendamos un poco lo que hace la neuroarquitectura, quiero hablarles de las neuronas espejo, que son las que nos ayudan al aprendizaje, la imitación, la empatía y las relaciones. Pero ¿cómo funcionan con el espacio? Las neuronas espejo se activan las más neuronas cuando una persona salta, ve saltar, escucha un salto o pronuncia la palabra saltar. Eso también ocurre en los espacios o lugares que visitamos. Si vamos a un bosque que nos gusta mucho y luego vemos un cuadro de un bosque similar, sentimos su olor las mismas neuronas se despiertan. ¿Qué pasa? Cuando hacemos ideas, la arquitectura y el diseño en sus ideas está concebido totalmente desde una idea que tiene un antecesor. Entonces, todo esto que evoca, todo esto que queremos evocar, es bueno que el concepto sea tan claro para nosotros que su abstracción pueda evocar totalmente eso que queremos. Las neuronas espejo ayudan a eso. Factores que podemos tener en cuenta de la forma y de la arquitectura, que nos da la neuroarquitectura.
Las habitaciones rectangulares, a diferencia de las cuadradas, reducen los efectos de masificación. Por ejemplo, las ventanas proporcionan un escape psicológico en lugares de mucho estrés. Esto está conectado con lo que les decía al principio del diseño biofílico, por ejemplo. Se ha comprobado que la naturaleza de los hogares, o en hospitales, en centros psiquiátricos, ayuda al mejoramiento de los estados psicológicos. Por ejemplo, el ser humano debe estar expuesto a 2000 lux una vez al día por 1 hora para simular la luz exterior y evitar la depresión o los estados de ánimo. La luz nos ayuda a liberar serotonina, por eso aunque a algunas personas nos gusta el invierno, nos sentimos bien cuando llega la primavera o el verano. La luz induce y altera muchísimo la conducta del ser humano. No sé, cuando se está en el boliche y quieren que se vaya y encienden la luz, es inmediato lo que hace la reacción. Cuando se está en un lugar de mucha gente y bajan la luz, las personas bajan la voz. Induce muchísimo cómo se utiliza la luz dentro del espacio. Las alturas bajas proporcionan concentración y desarrollo de pensamiento analítico y crítico. Se usa normalmente en quirófanos y en laboratorios. Las grandes alturas proporcionan sensación de libertad y pensamiento abstracto. Normalmente se usan en los atelier o en escuelas, también en los museos, normalmente son muy altos. Cuando se observan puntas angulosas rectas, se activa la amígdala, que es una región del cerebro que tiende a una parte del cerebro que se activa cuando siente ansiedad o peligro. Estas puntas angulosas nos dicen que hay algo peligroso. Por ejemplo, se puede ver en el diario o no sé, en la arquitectura de Calatrava. Uno no siente miedo con la arquitectura de Calatrava, pero lo que más llama la atención son sus ángulos agudos y esto activa la amígdala. Las formas orgánicas evocan relajación y nos remontan a entornos naturales. Bueno, todo esto podemos concluir que todo aquello que nos rodea influye porque esa información que llega al organismo y hace que el cerebro se ponga en marcha es muy correlativa con el entorno. Quizá no decimos que todos nos vamos a ir a... Esto no quiere decir que todos nos vamos a ir a vivir al bosque o que no vamos a seguir diseñando. Hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos o diseñemos es influencia totalmente del ser humano, que toda la información que damos llega al organismo y eso produce sensaciones y emociones. Yo no soy de romantizar el tema y quizá decir, porque también nos podemos poner a pensar que hay personas que no pueden hacer este tipo, no tienen los recursos económicos para estar en una buena arquitectura, pero ahora, pero todos podemos pensar que quizá, porque, porque no nos hacemos cargo de nuestro papel y ponemos al ser humano en el centro de la construcción arquitectónica y hacemos cuanto podamos con lo que podamos desde nuestro papel como diseñadores. Creo que el aislamiento ha dejado muy claro que los espacios no están construidos para pasar 24 horas en ellos, sobre todo el hogar, que es un tema totalmente aparte y muy extenso, pero nos ha dejado ver cómo influye y el encierro, cómo influye no tener una ventana, cómo no poder, no sé, tener una terraza, tener un bosque, cómo infiere en no poder tener una quietud y tranquilidad. Creo que depende mucho de nosotros, el aporte que podamos hacer como diseñadores y arquitectos a mejorar la calidad de vida de las personas para las cuales estamos diseñando o los aportes que demos para que se hagan estas construcciones. No sé si me pasé del tiempo o me queda más. Está justo en el tiempo, Daniela, impecable. Bueno. Muchas gracias. Te invito a que a través del chat dejes tus datos de contacto porque la gente estaba interesada en volver a saber sobre los lugares que mencionaste, las disciplinas que mencionaste.
Así que deja tus datos ahí, te pedimos que nos acompañes hasta el final, así tratemos de tener un tiempito para las preguntas del público, que ya tenemos varias Listo, seleccionadas, ¿sí? Gracias. listo. Bueno, chao. Chao. Invito a Oscar Acuña desde Chile que se vaya conectando micrófono y cámara para hablar de diseño e innovación. ¿Quién incita a quién? A ver, Oscar, si te escuchamos y te vemos. Bien. ¿Te vemos muy Hola, bien? hola, Muy bien. sí, A perfecto. ver, sí, me parece ¿Me que se escucha escuchan? bien. Sí, perfecto. Bienvenido. Bueno, te dejo con tus 15 minutos de exposición. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Yo soy Óscar Acuña, soy diseñador, eh, magíster en diseño estratégico de la Universidad del Paraíso. En este minuto soy el director subrogante de la Escuela de Diseño de la Universidad del Paraíso en Chile. Eh, También dentro de la escuela de diseño hemos trabajado hace bastantes años ya, más de 10 años, con un grupo de colegas, ¿cierto?, en algunos proyectos aplicados que hemos llevado también a la investigación. Y este ensayo, en el fondo, que presenté para este congreso, ¿cierto?, busca hacerse algunas preguntas de este tiempo, ya trabajando sobre todo con microemprendedores y en diversos territorios de nuestro país. De alguna manera, siempre nos hemos preguntado o nos hemos dicho, ¿cierto?, que el buen diseño debe provocar. Y la provocación, ¿cierto?, mirada desde una perspectiva positiva, tiene relación con lograr ciertos impactos y con lograr ciertas emociones también en el público al cual va a llegar. Siempre cuando estamos hablando de esto, hablamos de lo aplicado, ¿cierto? Igual que la innovación, hablamos del diseño desde lo aplicado. Y nos hemos dado cuenta que de alguna manera en las universidades, en las escuelas de diseño, no solo en Chile, sino que en general, ¿cierto? En el mundo y específicamente Latinoamérica, se generan ciertos escenarios plácidos y confortables cuando hablamos de diseño, ¿cierto? Y cuando hablamos de innovación. Porque cuando hablamos de diseño y de innovación parece ser que es implícito a la formación de un diseñador, ¿cierto? Parece que cuando alguien dice que estudia diseño o que es diseñador, inevitablemente lo asociamos a un ser creativo y lo asociamos a una persona que está innovando. Pero inclusive lo asociamos a eso sin la necesidad de hacer justicia a esa apreciación con evidencia de alguna obra que amerite que podamos denominarlo como tal. Por lo tanto, lo que nos hemos dado cuenta y lo que hemos ido desarrollando en nuestra investigación, en nuestros proyectos, es que tiene que existir una obra, es decir, que tiene que existir un proceso, un resultado, lo podemos llamar como queramos, ¿cierto? Porque veíamos en algunas charlas anteriores que, claro, el diseño no es solo el resultado, sino que tiene que ver con el proceso, pero no podemos plantearlo solo desde el aspecto teórico, porque entonces no vamos a poder generar, poder medir estos resultados. Es importante para entender este contexto y entender en el diseño y la innovación quién es el que incita a quién o cuál es la relación que tienen estos dos conceptos, suponiendo que existe una relación entre ellos, que en particular en el diseño, ¿cierto? Y en Chile, nace el siglo pasado desde las escuelas de arte y oficio, como en la gran mayoría de las escuelas de diseño en Latinoamérica. Nacen, ¿cierto?, como una derivación de estas escuelas de arte y oficio y no necesariamente como una demanda del mercado, del entorno, ¿cierto?, del medio, incluso de las personas que demanden diseño y por lo tanto como demandan diseño aparecen ciertos procesos de formación del mismo, sino que nacen cierto de sí mismo y eso es algo complejo porque entonces nos obliga a los diseñadores a validarnos en el proceso y a enseñar también sobre qué es lo que hacemos como diseñadores. Creo que ese es un problema que aborda a toda Latinoamérica, que normalmente nos estamos cuestionando por qué tenemos que estar siempre en ser un otro
que no es diseñador, cuál es la relevancia del diseño. Y quizá el origen está en estos dos, ¿no? En el origen de las escuelas tenemos que preguntarnos de dónde nace el diseño y en Latinoamérica, y también tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? En qué espacio nos estamos insertando los diseñadores para este proceso. De alguna manera, de hecho, hay una columna de un socio gerente general de Inspiral, que es una empresa que se dedica a la innovación y que aplica mucho de design thinking acá en Chile, en un diario local financiero, ¿cierto? Que dice que Chile está fallando en generar condiciones que provoquen innovación y sus resultados, que Chile no es capaz de tomar decisiones a largo plazo en esto. Parece ser que nosotros podríamos reemplazar esta frase, ¿cierto?, de Arturo Herrera, el socio de Inspiral, y podríamos decir que Chile también está fallando, estoy hablando de nuestro territorio, ¿cierto?, en generar condiciones que provoquen el diseño y los resultados de esto. Porque, por ejemplo, no hemos invertido en un mejor programa, ¿cierto?, en la educación temprana que inserte procesos de diseño, y no necesariamente el diseño, sino que procesos que tienen que ver, ¿cierto?, con la creatividad, con la innovación, con el pensar un poco más allá de los elementos tradicionales. Entonces, es bueno en esto preguntarnos dónde vamos a situar el diseño y dónde vamos a situar la innovación en estos procesos. ¿Acaso los vamos a situar como solamente un discurso que busca comprender, explicar, sistematizar, metodologizar recursos y no como el propósito final para el cual han nacido, ¿cierto? Que finalmente tienen sentido cuando le hacen sentido, valga la redundancia, cuando le hacen sentido a un alguien, ¿cierto? Cuando le hacen sentido a las personas. Entonces se vuelve muy relevante también pensar que cualquier acción que podamos desarrollar desde el diseño o desde la innovación debe sostenerse en la tesis de una puesta en práctica de esta idea. Si no está puesto en la práctica, no podemos, ¿cierto? No podemos validar lo que nos estamos planteando. Surge siempre la interpelación respecto a dónde creemos, ¿cierto?, que tenemos que situar al diseño y la innovación en el entorno y en la sociedad, tanto en la agenda política, social y económica, cultural de un país. Creo que hace muy poco, en una charla del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio acá en Chile, ¿cierto?, una charla online, donde se le preguntaba al fundador del Laboratorio de Gobierno, que el Laboratorio de Gobierno es una institución, un espacio creado para impulsar la innovación pública y que ha tomado al design thinking como un elemento importante. De hecho, en nuestro caso, en el caso de la Escuela de Diseño de la Universidad del Paraíso, hay diseñadores de la escuela trabajando en este laboratorio de gobierno, ¿cierto?, para poder innovar en los espacios públicos. Y se le preguntaba a Felipe López, que es el fundador de este experto del Estado finalmente, sobre qué sector público requiere con mayor urgencia el apoyo de la innovación y los procesos creativos del diseño. La pregunta unía un poco esto que nosotros nos venimos dando vuelta desde la escuela de diseño, desde la universidad, con mis colegas, ¿cierto?, respecto a la innovación y al diseño. Es decir, la pregunta era, ¿qué sector público requiere con más urgencia el apoyo de la innovación y los procesos creativos de diseño? En la pregunta, entonces, surgió un poco también la relación con este ensayo. Porque en la sola pregunta que se le hacía, ¿cierto?, de parte del público, y el cual tomó bastante tiempo en su respuesta, se realizaba, ¿cierto?, por parte de la audiencia, queda en absoluta evidencia que se requiere incitar a la integración de ambos conceptos en el tejido social, porque ya no solo deberíamos hablar de priorizar un espacio por otro, ¿no? Ya no deberíamos decir dónde lo vamos a insertar, si lo insertamos en el final, si lo insertamos al principio, sino que deberíamos entender que la palabra no es insertar, sino que es colaborar. Y que debemos entender a la innovación y el diseño como entes colaboradores, como instrumentos y herramientas de colaboración para lograr, ¿cierto?, un fin, que ese fin tiene que ver con impacto significativo en las personas. En este sentido, el diseño y la innovación, como todos lo entendemos, es un puente, ¿cierto? No es el fin último. Y es aquí donde debemos pensar en la colaboración como elemento fundamental, porque hoy en día
nos están demandando, que debemos mejorar, y somos los diseñadores los que debemos de alguna manera plantearnos esta postura. En Chile, y me imagino que también es lo que sucede en general en Latinoamérica, el 96% de las empresas, ¿cierto?, son finalmente micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, si pensamos en diseño y en innovación, debemos pensar en las escalas de la cadena productiva de una sociedad como la nuestra, la latinoamericana. La innovación, el diseño, la innovación y el desarrollo, ¿cierto?, de alguna manera deben democratizarse. Y es tarea de nosotros los diseñadores democratizarlo. Es por eso que de alguna manera hemos venido trabajando en esta suerte de ensayo, ¿cierto? A partir de los trabajos y los proyectos que hemos desarrollado en el Observatorio de Emprendimiento y Desarrollo Territorial, al cual pertenezco, hace más de 10 años, ¿cierto? Trabajando con diversos territorios y enfocándonos en los micro y pequeños emprendedores, micro y pequeñas empresas, en artesanos, en el fondo en el turismo, en el fondo pensando en que la innovación y el diseño deben ser aplicados y que el escenario que tenemos hoy día para poder aplicarlo son las micro y las pequeñas empresas. De alguna manera, todo lo que ha sucedido, ¿cierto?, en el mundo y todo lo que nos está sucediendo, ¿cierto?, nos está planteando escenarios nuevos. Y dentro de estos escenarios nuevos está en volver a mirar, ¿cierto?, cuál es la economía local. Y cuando nos invitan a mirar la economía local, tenemos como diseñadores que responder a eso, ¿cierto?, de manera profesional, con metodología, con procesos que nos permitan, ¿cierto?, esta respuesta. Parece legítimo al final de todo esto, ¿cierto?, preguntarnos, y de ahí viene un poco el título de este ensayo, ¿quién provoca a quién?, ¿cierto? Si es el diseño el que provoca la innovación o la innovación es el resultado de una expresión o de un proceso de diseño. Finalmente, el desafío para nosotros como diseñadores todavía está en evidenciar esta relación con la innovación. Conmueve o incita cuando es aplicada una solución auténtica, imaginada finalmente para las personas. La lectura que deberíamos jerarquizar en el momento de aplicarlo ya es anticuada, ¿no? No hay nada que pudiéramos de alguna manera, ¿cierto?, jerarquizar. Estamos transitando desde la competencia, de una sociedad basada en la competencia, a una sociedad basada en la colaboración. Y creo que el diseño tiene competencias muy relevantes, ¿cierto?, para poder colaborar. Por lo tanto, debemos permitirnos innovar a partir de problemas reales, volver a diseñar a partir de lo que las personas requieren y volcar el trabajo que estamos haciendo en la escuela de diseño ya no a los casos, estos grandes casos, ¿cierto?, que de alguna manera en algún minuto siempre los trabajamos, sino que a los pequeños casos locales, ¿cierto?, que nos invitan a aplicar. Finalmente, lo aplicado es lo relevante, porque cuando aplicamos, entonces podemos darnos cuenta si es que lo que estamos planteándonos tiene o no tiene, ¿cierto?, el sentido que hemos generado para ello. Así que esto era un poco lo que yo quería comentarles, más bien es casi como una lectura de memorias de un trabajo que hemos venido haciendo durante 10 años en la Escuela de Diseño de la Universidad del Paraíso, trabajando con los pequeños y pequeños emprendedores, ¿cierto? Y entender que finalmente hay dos conceptos fundamentales, al menos desde esta perspectiva o desde el estudio que nosotros estamos desarrollando. Uno es lo aplicado. Innovación, diseño y creatividad deben ser aplicados, ¿cierto?, para poder validarlo. Y lo otro es la colaboración. Si planteamos al diseño como un puente, ¿cierto?, colaborador y como un puente que nos permita la colaboración entre los tejidos sociales y económicos que los países están teniendo hoy día, vamos a plantear, ¿cierto?, una buena parada frente a los problemas que hoy día estamos viviendo como sociedad. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias a vos, un placer tenerte con nosotros hoy. Te invito a que te quedes ahora un ratito al final a ver si tenemos tiempo para las preguntas que fue anotando la gente en el chat. Muchísimas gracias. Le voy dando paso a Rafael Ángel Bravo y mientras tanto contesto que están preguntando por el chat por los certificados. Les cuento a todos si es que alguno entró directo a este link y no forma parte de la Semana Internacional de Diseño.
Este evento está inmerso en la Semana Internacional de Diseño, cuya página es www.palermo.edu/semana. Tienen que inscribirse gratis ahí y a través de ese login acceden a más de 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo como esta, desde el lunes, desde ayer hasta este viernes. Y en ese mismo login tienen los certificados de participación, tanto participantes como expositores. Si querés, Oscar, le vamos dando paso a Rafael. Te pido si cerrás tu micrófono y tu cámara por ahora. Rafael, vamos viendo si estás ahí. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a ver, yo te escucho, sí. A ver, vamos a ver. Mientras tanto, le cuento a la gente, los que preguntan por el concurso de ilustración, que se puede participar hasta el 2 de agosto. O sea, toda la semana todavía pueden participar. En un ratito les ponemos el link del concurso a través del chat. Y durante agosto se hace la selección con el jurado de los ganadores y a principios de septiembre a través de nuestro sitio web se anunciarán los ganadores. Los certificados se obtienen a través del login en palermo.edu/semana. A ver, Rafael. ¿Listo? ¿Y te vemos con cámara o no la aprendiste por las dudas? No sé, aquí voy a poner la cámara y... Probemos y si no, pero igual tu tema era del sonido, no de la cámara. Cada uno tiene sus temas. A ver cómo se te escucha. Probando. Creo que se escucha ¿Cómo se mejor que escucha? antes. Vamos, arranquemos. Te dejo con Listo, 15 Juan. minutos. Listo. Les comparto en el chat el enlace a la página donde estará el texto de la presentación para quienes quieran descargar el PDF de esta presentación. Ahí lo pueden encontrar. Mi presentación se denomina Artefactos Utilitarios más allá de la estética y la eficiencia. Entonces, retomando un poco lo que comentaban en un comienzo, el proyecto, digamos, que surge como una derivación de proyectos previos, donde, digamos, el denominador común era el factor de la discusión entre la estética y la funcionalidad, o la forma y la función. Entonces, digamos que era un tema que ya se había tocado cuando se abordaba, por ejemplo, un proyecto previo sobre la Bauhaus. En ese proyecto se había ya tocado un poco esa discusión sobre forma y función, que es una discusión que ya se venía dando desde principios del siglo XX, con escuelas como el movimiento de Stige, la estética de la máquina, el Arts and Crafts. Entonces, era como un denominador común de las investigaciones previas. Ya con el trabajo de las plazas de mercado, se pudo entonces hacer un registro fotográfico bastante extenso, en una cantidad de aproximadamente por lo menos unos 20 mercados en Norte, Centro y Suramérica. Entonces, a partir del registro fotográfico, que incluía tanto alimentos como productos artesanales, como los diferentes espacios, fue posible entonces empezar a identificar unas categorías en cuanto a los productos que se comercializaban en estos lugares, y a partir de esos productos comprender una serie de fenómenos socioculturales. Entonces, fue interesante ver cómo los objetos o los productos que allí se venden nos cuentan un poco la historia de estos lugares, incluso sin ver, digamos, sin necesidad de registrar a las personas que vemos en estos espacios. Los objetos nos cuentan sobre sus creencias, sobre sus prácticas religiosas, sobre la manera en que desarrollan actividades. Entonces, en este estudio de los objetos, se hizo un trabajo hace 2 años en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en Ecuador, por una petición de ellos de realizar una conferencia y un taller relacionados con el diseño de productos.
Entonces, más que entrar en el detalle, digamos, técnicos del producto, lo que yo buscaba con esa actividad, con esa conferencia eh, y con el curso que se dictó allá, fue que ellos entendieran que los objetos, más allá de la forma en que nosotros nos relacionamos con ellos, desde el cumplimiento de un propósito o de una función para el ser humano, que esos objetos alcanzaban un nuevo nivel o unas relaciones mucho más complejas con el individuo. Entonces esto mismo se ha tratado también de desarrollar dentro de los cursos de ergonomía en la institución donde yo trabajo, y es ver en esa relación usuario-objeto que existen unos factores complementarios. Por ejemplo, que el objeto tiene un valor cultural, que el objeto, por ejemplo, si estamos hablando de productos artesanales, de instrumentos musicales, de instrumentos que tienen una función dentro de rituales religiosos o dentro de la superstición, dentro de la espiritualidad, esos objetos asumen un nuevo valor que va más allá simplemente de cumplir una función en el día a día de las personas. Entonces, a partir de esto, empiezo a analizar algunos referentes teóricos, incluyendo principalmente el trabajo de Charles y Ray Eames. Entonces, dentro de la obra de Charles y Ray Eames, que ellos eran arquitectos principalmente, se encuentran una serie de trabajos audiovisuales muy interesantes. Hay un trabajo de ellos denominado Día de los Muertos, que es un cortometraje donde ellos muestran, como su nombre lo dice, la festividad del Día de los Muertos en México, pero principalmente desde el punto de vista de los objetos que se asocian a esta festividad, porque es una festividad que tiene un carácter espiritual, tiene un carácter folclórico, bien, pero que principalmente está asociada a una cantidad de objetos e implementos que se utilizan dentro de esta festividad y que son en la mayoría de los casos implementos de elaboración artesanal. Es correcto, ahí está, alguien nos comparte el enlace, sí, el Día de los Muertos. También hay un documental de ellos que se llama Trompos. No sé si en Argentina también les llaman trompos, son estos juguetes que son usualmente madera y que tienen una cuerda que se jala y el objeto empieza a girar. Sí, y tienen una serie de cortometrajes que abordan diferentes fenómenos culturales y fenómenos sociales desde los objetos. Entonces eso nos permite entender que estos objetos, en muchos casos artesanales, pues adquieren un nuevo significado dentro de la relación con los seres humanos, que ya va más allá de simplemente ser un objeto que nos permite resolver una necesidad. Por otro lado, hay un planteamiento muy interesante de Charles Eames. Él tenía un metraje que se denominaba Banana Leaf, como hoja de plátano u hoja de banano, que la hoja de plátano o la hoja de banano, que aquí la muestro en cámara, es un material que se utiliza en la India para servir comidas, pero también se utiliza en distintos lugares del mundo para envolver alimentos, para envolver quesos, para envolver dulces. Hay muchos alimentos en el continente americano que se presentan, que se consumen, que se transportan en hojas, se empacan en hojas de plátano. Entonces lo que plantea Charles Eames en ese cortometraje de la hoja de plátano que nunca salió oficialmente, en su parábola de la hoja de plátano o de la hoja de banano, es que en la India las personas de los niveles socioeconómicos o de las castas inferiores utilizan la hoja de plátano como soporte para la comida. Y a medida que van subiendo los sistemas de castas en la India, van aumentando el lujo en los materiales que utilizan para estos platos o para estos soportes en los cuales consumen los alimentos.
Entonces, a medida que va subiendo en este sistema de castas, va aumentando el lujo hasta utilizar platos muy extravagantes en oro y otros materiales, pero al final de cuentas es solo un plato. Al final de cuentas, si vamos a lo que el implemento hace, o la función que cumple el implemento, pues el implemento simplemente lo que está haciendo es soportar o contener un alimento. Y entonces lo que dice Charles Eames es que al final, en la escala más alta de este sistema de castas, las personas está como este nivel superior de personas que llegan a un nivel espiritual mucho más alto, elevado, en el cual ellos regresan nuevamente a comer en la hoja de plátano. O sea que finalmente estas personas, cuando llegan a ese nivel, se dan cuenta que ese lujo es innecesario y que al final la solución está en lo más simple. Entonces muchas veces nos complicamos en dar soluciones a unos problemas cotidianos, cuando a veces la solución está en lo más esencial. Entonces hay algunos autores que hablan, por ejemplo, Pulos, Chutney, que hablan justamente de esa belleza eh, de, lo, de lo funcional. Ellos hablan de lo que definen como la belleza de lo útil. Les iba a dar un autor, pero se me fue el nombre en este momento, que habla justamente de que la belleza de los objetos reside en esa simpleza de la utilidad. También Pulos habla, por ejemplo, de las superficies honestas y de las texturas honestas. Entonces él plantea que hay una belleza y una espiritualidad en las texturas de la madera. Un momento les pongo aquí. Pulos es uno de los autores. El otro es también Benjamin Franklin. También habla sobre esto. Estoy poniendo algunos de los autores en el chat. Ahí en el PDF, ahí les comparto nuevamente el PDF, porque en el PDF al final aparece la bibliografía del proyecto. Entonces, entonces decía que al final, por ejemplo, estos personajes lo que hablan es que hay una belleza en la simpleza. Entonces Benjamin Franklin habla de que un objeto solo es bello en la medida en que cumpla con su función. Entonces allí vemos que estos elementos tan sencillos, además de que están cumpliendo con una función para el ser humano, adquieren un nuevo significado cultural, un nuevo significado social. Entonces lo que se está buscando con este proyecto es justamente a través de la fotografía poder empezar a captar estos elementos que principalmente se pueden ubicar en las plazas de mercados, como digamos uno de los lugares donde más fácil se puede tener acceso a ellos, porque pues las otras también hacen parte de los hogares, hacen parte de las cocinas, de las casas, pero entonces ya cuando los vemos, pues digamos que la plaza de mercado permitió poder encontrar estos elementos dentro del proceso fotográfico, abstraerlos de ahí para poder un poco entender esa valoración que hacen los seres humanos de los objetos, y que entonces al final existe una gran variedad en cuanto a cómo el ser humano se relaciona con los objetos cotidianos, principalmente aquellos objetos que son de carácter artesanal, y cómo ellos entonces logran convertirse en manifestación. Objetos que uno pensaría que son simplemente para llevar a cabo una labor, y adquieran un nuevo significado que nos permita un poco comprender la identidad de una región o de un lugar. Sí, entonces por ejemplo aquí nos dicen que lo bello es lo útil. Entonces es importante porque... Oscar, te recuerdo que, perdón, te dije Oscar, Rafael, al final contestamos la pregunta, ¿sí? Termina tu exposición y nosotros respondemos. Listo, sí, sino que me fui por algo que leí en el chat. Entonces, decía que pues, finalmente entonces
lo que se ha hecho a partir con este proyecto es justamente tratar de, a través del trabajo con los estudiantes, a través de ejercicios prácticos con ellos, a través de la reflexión, a partir del trabajo documental de estos autores, poder llevar a los estudiantes a esa comprensión y generar esa discusión que, digamos, debe ser un poco más compleja que simplemente decir qué va primero, la estética o la apariencia, y ver que esa discusión tiene unos matices mucho más complejos en cuanto a los significados que las personas pueden atribuirle a los objetos cotidianos. ¿Listo? Muchas gracias. Si al final hay preguntas, con gusto. Rafael, gracias a vos, se te escuchó bien, lo logramos. Qué bien. Muy bien, muchas gracias. Te invito a que pongas en el chat entonces todo lo que quieras de referentes que hayas mencionado, tus datos de contacto, tus redes sociales, así todos los tienen a mano. Y voy a pasar a, primero quiero invitar a Mariana, Mariana Pitaluga, una de las expositoras que creo que tenía comentarios tanto para Oscar sobre Design Thinking como para Rafael. Mariana, ¿puede ser? ¿Estás por ahí? Sí, A ver, estoy acá. vemos. Bien, te doy espacio primero a vos como expositora por si querías repreguntar a alguno de los otros expositores. Sí, he hecho una pregunta para, no recuerdo el nombre del expositor chileno. Oscar. Sí, Oscar Acuña. Sí, sobre el design thinking, si había articulado mejor escrita, pero si tenían en cuenta antes de aplicar herramientas como el design thinking, tenían en cuenta como el marco teórico que tienen esas herramientas para después aplicarlas en casos de la periferia, como es Latinoamérica, en relación con cómo se crea o en qué contexto se crea el design thinking, que tiene que ver con contextos de la centralidad, ¿no? Porque surge en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa era la pregunta para él, porque acá hay un proyecto, hay un LabGov, donde también se aplican estas herramientas, y es muy parecida la experiencia a la chilena, y tengo la misma pregunta, digamos, para los de acá, entonces quería ver eso. Oscar, ¿estás por ahí para responderle? Sí, acá. Hola. ¿Me escuchan, no? Sí. Bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero, gracias por la pregunta porque probablemente tal vez no me expresé bien, pero debo decir que somos unos enemigos del design thinking. Así que creo que tal vez no quedó tan claro. Lo que yo decía es que, claro, hay espacios como laboratorio de gobierno ojo, nacen desde la ingeniería, ¿cierto? Desde la ingeniería comercial, la administración, y empiezan a utilizar estos recursos, estas herramientas que a la vez son muy de moda, ¿cierto? Y que parecen ser la forma que tienen de entender cómo funciona un pensamiento de diseño. Nosotros creemos que cuando hemos aplicado, ¿cierto?, algunos instrumentos, algunas herramientas, siempre los hemos adaptado a la realidad del entorno local, ¿cierto? Ningún instrumento se puede aplicar de igual forma. Como bien saben, Chile es un país de desierto a Antártica, entonces cada realidad local requiere como una adaptación, pero una adaptación de los procesos de metodologías de diseño, porque en particular de Design Thinking, como comentaba, vuelvo a decirlo, somos unos enemigos en el sentido que creemos que entre nosotros entendemos cómo funciona el pensamiento de diseño, y creo que el Design Thinking le ayuda al otro a entender cómo cree que piensa un diseñador, porque el Design Thinking además es lineal, ¿cierto? Tiene como una receta, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Y todos los que hacemos diseño sabemos que en eso el diseño está muy alejado de la linealidad y de una receta. Así que gracias por la pregunta. Bueno, buenísimo. Gracias. Mariana, no te vayas, yo tengo acá una reflexión que hizo John Freddy Reyes, reflexión y felicitación hacia vos, dice, excelente proyecto, ojalá nos puedas compartir más acerca de la investigación, y dice, a pesar de que en Latinoamérica tenemos una fuerte influencia de la Bauhaus y el modernismo, considero que donde nace la identidad propia de cada región es en el hecho de que solucionamos necesidades propias de nuestras regiones.
Así la tarea del diseño es adaptativa, es decir, depende del entorno donde se formula la necesidad. No sé si estás de acuerdo en que eso hace a la identidad. Sí, no sé si a la identidad en sí, pero sí es a lo que yo me refería cuando hablaba de si hay un diseño argentino, ¿no? Podríamos poner, en vez de argentino, podemos decir chileno, podemos decir boliviano, podemos decir de cualquier lugar del planeta, ¿no? La característica tiene que ver con estos procesos que tienen que ver con esto que decía esta persona, de cómo de abordaje, ¿no? Que pasa por ahí, y no de, a veces se confunde esto un poco en términos identitarios y se termina en esencialismos, que es lo que decía que había que tener cuidado, porque después terminamos diciendo que el diseño, no sé, mexicano es porque tiene diseños prehispánicos o motivos prehispánicos, o no sé, o cualquier otro con una cuestión folclórica, ¿no? Relacionado con una cuestión folclórica, y no pasa por ahí. Cuando hablo de la identidad del diseño argentino o de cualquier lado, tiene que ver con esta manera de abordar las problemáticas que obviamente son propias y características de cada lugar. Eso también está relacionado con la pregunta que le hacía sobre el design thinking y eso de agarrar herramientas que son de afuera, incorporarlas y cómo incorporarlas en todo caso, para no pecar de vuelta de, digamos, de importar cuestiones enlatadas que después no tengan que ver con las problemáticas que tenemos que solucionar. De hecho, hay muchos proyectos de IDEO, que fue quien crea, en realidad es un regurgitaje de varias cosas que ya existían en Design Thinking, ¿no? Pero hay un montón de experiencias que no funcionaron en contextos que no son centrales, por ejemplo en África, grandes fracasos que tienen que ver con justamente abordar las cuestiones con un enlatado y sin tener en cuenta las particularidades de cada lugar y de cada idiosincrasia y trama social, ¿no? Que es muy complejo. Entonces también, al ser muy complejo, esto de reducir todo a un paso a paso y es como polémico en ese sentido. Así que bueno, esa es como la relación entre esas dos preguntas y sí coincido con lo que dice la persona. Bien, muchas gracias, Mariana. Tengo una pregunta que hicieron para Javier. ¿Estás por ahí, Javier? Que hablaste al comienzo. Hablaste de diseño universal. Sí, acá estoy. Bueno, una persona comentó, mientras vos hablabas, dice, pero por esa razón cuando realizamos algo tenemos que enfocarnos en un público específico, o sea, que no podemos llegar a todos por igual. O estoy mal, dice. O sea, que cuando vos estás hablando de universal, ¿cómo se adapta eso? Si se adapta a un público específico o se piensa en universal. No, pues, por ejemplo, cuando uno hace la promoción de algún producto, también es pensar si, digamos, el producto también es consumido por personas invidentes o por personas que no escuchan, ¿sí? Entonces, y si ese producto también es consumido por ellos, es cómo les llega a ellos, cómo les llega a ellos la información. Pues es básicamente eso. Cómo ampliar como los medios de comunicación, porque eso expande el rango de personas que se puede alcanzar. Totalmente, claro que, digamos que dependiendo también del contexto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta para Daniela. Daniela, ¿estás por ahí? A ver si te... ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Perfecto, Daniela, te voy a transmitir una pregunta que era, ¿los conceptos de la neuroarquitectura se pueden aplicar para la creación de entornos virtuales de aprendizaje? Es decir, ¿reaccionamos igual a un entorno virtual o a una simulación o nuestra percepción responde de otro modo por el hecho de ver una pantalla? Te pregunta también Johnny Freddy Reyes. La percepción funciona diferente porque lo que les hablaba de las neuronas espejo, la pantalla evoca una simulación de algo que ya vimos en la vida real, de algo que ya es palpable y que ya sabemos que es real. Así que se activan las neuronas espejo y algunas conexiones neuronales se forman, pero no reaccionan a la misma sensación y percepción que cuando estamos en el espacio real. Algunas
de los experimentos que se han hecho dentro de la neuroarquitectura se hace con arquitectura virtual, pero no es que funcione igual, sino que simplemente es para estimularlo, para saber qué partes del cerebro se estimulan. Si entran a ANFA, que es la Academia Nacional para la Arquitectura, para la Neuroarquitectura, encuentran todos estos estudios y encuentran que también hay una parte y estudios que hablan de esto, de lo virtual y lo que pasa en el cerebro, como de la arquitectura virtual, por así decirlo. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Les quiero agradecer muchísimo a todos los expositores, han sido fantásticos. Les recuerdo que si quieren repetir nuevamente en el chat para la gente que se agregó al final, sus redes sociales, sus datos de contacto van a ser bienvenidos. El chat queda abierto unos minutitos más nada más, así que si pueden volcar sus datos de contacto de vuelta. Y les agradecemos muchísimo por haber participado en esta comisión, por haber participado del encuentro, primero mandando sus materiales y después de esta comisión en vivo. Ha sido un placer contar con la presencia de todos ustedes y de todas las personas que nos acompañaron ya ni siquiera puedo nombrar todos los países porque han saludado de todos lados, así que un abrazo enorme para todos. Los esperamos en un ratito a las 7 de la tarde en la comisión El Camino de la Creatividad. Los voy a estar esperando yo ahí también. Así que muchas gracias a todos por participar. Chau, chau.